Bienvenidos a su podcast, Pánico de Terror 24 horas. Un espacio donde se cuentan historias reales, misterios y experiencias que muchas veces no tienen explicación. Así que apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para escuchar algo que quizá no te deje dormir esta noche. 8 días entre la vida y la muerte. Esta historia ocurrió hace algunos años cerca de Lázaro Cárdenas, en un pueblo remoto, entre caminos de tierra y silencio, donde todos se conocen y la llegada de un extraño siempre levanta miradas. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido explicar lo que sucedió aquella noche. Esto ocurrió hace aproximadamente 10 años. En ese entonces yo era novia de quien hoy es mi esposo. Una tarde recibimos una llamada de su familia. Su abuelo estaba muriendo. Los médicos lo habían desahuciado. Había pasado varios días hospitalizado, pero finalmente dijeron que ya no podían hacer nada por él. Así que lo llevaron de regreso a su casa para que pudiera pasar sus últimos momentos con su familia. Cuando llegamos, la casa estaba llena. Hijos, nietos, sobrinos, vecinos, todos estaban ahí esperando lo inevitable. El abuelo, a quien llamaré don Ernesto, llevaba 8 días agonizando. No hablaba, no comía, no bebía agua. Simplemente permanecía acostado en su cama, respirando con dificultad. El ambiente dentro de la casa era extraño, pesado, como si algo invisible estuviera presente. Ese mismo día, la familia llamó a un sacerdote. El padre llegó para darle la unción de los enfermos, también conocida como los santos óleos. Este ritual es una bendición que la Iglesia Católica da a personas gravemente enfermas. El sacerdote unge al enfermo con aceite bendito mientras reza por su alma, pidiendo perdón por sus pecados y preparándolo espiritualmente en caso de que esté cerca de morir. Muchos creen que después de recibir este sacramento, la persona puede fallecer en paz, o en algunos casos, recuperarse. Pero esa noche ocurriría algo completamente diferente. Después de que el sacerdote se fue, la mujer pidió algo extraño. Pidió que trajeran a una mujer, una curandera. Algunos en el pueblo la llamaban bruja. Mi entonces novio, su tío y yo fuimos a buscarla. Tardamos casi 2 horas en encontrar su casa. El lugar era pequeño, aislado y silencioso. Cuando finalmente llegamos, la mujer salió a recibirnos. Era pequeña, muy delgada, parecía frágil, pero cuando levantó la mirada, sus ojos eran los de alguien mucho mayor. Antes de que dijéramos una sola palabra, dijo: «Vámonos, ya nos están esperando». Cuando regresamos a la casa, algo más llamó mi atención. En una esquina oscura de la habitación del abuelo había una vela encendida. Cuando miré con más atención, descubrí que no era solo una vela. Era un pequeño altar dedicado a la Santa Muerte. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Nadie más se había dado cuenta, solo yo. La mujer comenzó a hablarle al abuelo. Le repetía su nombre una y otra vez, hasta que lentamente él abrió los ojos. Entonces pidió algo muy extraño. Pidió una cerveza y azufre. El azufre es un elemento químico que normalmente se usa en procesos industriales y agrícolas. En grandes cantidades puede ser tóxico o corrosivo, por lo que no es algo que normalmente se le daría a beber a una persona. Mi novio y su tío salieron a buscarlo. Mientras tanto, la mujer rezaba junto al abuelo. Yo comencé a sentirme muy mal. Escalofríos, náuseas, dolor de cabeza.
El ambiente dentro de esa habitación se sentía pesado, como si algo más estuviera ahí. Cuando regresaron con lo que ella pidió, la mujer mezcló el azufre con la cerveza. Luego, con mucha dificultad, hizo que el abuelo bebiera un poco. Todos observábamos en silencio. Pasaron unos segundos, y entonces algo imposible ocurrió. El abuelo abrió los ojos, se sentó en la cama y habló. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta gente? Después dijo algo que dejó a todos paralizados. Tengo hambre. Se levantó de la cama. Después de 8 días sin comer, sin beber y sin moverse, se levantó y comenzó a caminar. Incluso comenzó a bailar. Mientras todos lo mirábamos sin poder creerlo, la curandera solo reía. Déjenlo, dice, tiene hambre, se va a recuperar. Antes de irse, la mujer dijo algo muy importante. Explicó que el abuelo había sido víctima de brujería durante años y que el trabajo que le habían hecho era muy fuerte, pero también dejó una advertencia. Si querían que sobreviviera, debían abandonar esa casa, dejar todo atrás, mudarse lejos, porque si se quedaban ahí, el abuelo moriría. Durante los siguientes meses, el abuelo parecía completamente recuperado. Incluso los médicos dijeron que no podían explicar cómo su salud había mejorado tanto. Pero la familia nunca abandonó la casa. Pensaron que el peligro ya había pasado. 6 meses después, don Ernesto murió. Recuerden que la curandera fue clara, pero nadie lo vio necesario. Y tal vez, solo tal vez, ese fue el error. Está de más decir el porqué. Y hasta aquí la historia de hoy. Si te gustan los relatos de terror, misterio y experiencias reales que no tienen explicación, suscríbete a nuestro podcast, Pánico de Terror 24 horas. Porque lo que escuchaste hoy no será la única historia extraña que contaré aquí. La próxima historia está relacionada con un objeto que apareció después de una muerte. Una simple alcancía que escondía algo mucho más oscuro. Y créeme, esa historia es aún más perturbadora.